Tu abuela murió con un secreto que hubiera cambiado tu vida entera, y nadie te lo dijo. Eso es exactamente lo que le pasó a Andrés Villanueva, un hombre completamente normal, de esos que van al mercado los sábados, que pagan sus cuentas a tiempo, y que jamás se habían preguntado si alguien los estaba engañando. Andrés no era activista, ni investigador, ni nada parecido. Era un tipo con las manos limpias, y la nevera cada vez más vacía, y la respuesta a todo lo que le estaba pasando llevaba años guardada dentro de una libreta de tapas marrones, debajo de una cama, en la casa de su abuela Consuelo. Consuelo murió un martes, sin dramas, como había vivido, tranquila, ordenada, sin deberle nada a nadie. La familia se repartió sus cosas con esa mezcla rara de tristeza y practicidad que tiene la gente cuando pierde a alguien mayor, los muebles, la vajilla, las plantas del patio. Andrés no pidió nada, solo cuando estaban a punto de tirar una caja de cartón llena de papeles viejos, algo lo detuvo. No supo explicar qué fue. Quizás el olor, ese olor a papel antiguo y a lavanda seca, que tenía todo lo que era de Consuelo. Abrió la caja y ahí estaba la libreta. No parecía gran cosa. Tapas marrones gastadas, el lomo reforzado con cinta adhesiva que ya no pegaba bien. La abrió sin mucha expectativa, pensando que encontraría recetas de cocina o anotaciones de gastos. Lo que encontró fue otra cosa completamente distinta. Había diagramas, círculos dentro de círculos, flechas que apuntaban hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, nombres de plantas escritos con una letra pequeña y precisa, indicaciones sobre profundidades, sobre sombras, sobre el orden en que sembrar cada cosa. Era un sistema complejo, detallado, pensado hasta el último milímetro, y Andrés, que nunca había plantado nada en su vida, sintió algo muy extraño mirando esas páginas. Sintió que alguien le estaba hablando directamente a él. Esa noche no durmió bien. La libreta quedó abierta sobre la mesa de la cocina y Andrés se levantó 3 veces a releerla. Había algo en esas páginas que no podía soltar, una sensación parecida a cuando encuentras la pieza que faltaba en un rompecabezas que llevas meses sin poder terminar. No entendía todo lo que Consuelo había escrito, pero entendía suficiente para darse cuenta de que lo que tenía entre las manos no era un cuaderno de jardín. Era un manual de supervivencia, y alguien, en algún momento, había decidido que esa clase de conocimiento no debía llegar a la gente como él. Si esta historia ya te está moviendo algo por dentro, suscríbete al canal y dale like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo cosas que de verdad importan. 3 meses antes de encontrar esa libreta, Andrés había perdido su trabajo, no de golpe, sino de esa manera lenta y desgastante en que ocurren las cosas difíciles de verdad. Primero, redujeron su jornada. Luego, le dijeron que el proyecto, en el que llevaba 4 años, se cancelaba. Luego, vino el sobre con la carta. Andrés tenía 42 años, un alquiler que pagar y una hija de 9, llamada Sofía, que todavía no sabía que su papá ya no iba a la oficina por las mañanas, porque le daba vergüenza decírselo. Los primeros días se levantaba igual, se duchaba, tomaba café, salía como si fuera al trabajo y se sentaba en un parque a enviar currículums desde el celular. Esa rutina duró 2 semanas. Después, empezó a quedarse en casa, a mirar el techo, a hacer cuentas que siempre daban mal. El mercado se había vuelto un ejercicio de humillación silenciosa. Andrés llegaba con una lista y salía con la mitad, no porque se hubiera olvidado de algo, sino porque al llegar a la caja, la suma no cerraba. Devolvía cosas sin decir nada, con esa calma tensa de quien sabe que lo están viendo, pero finge que no le importa. Fue en una de esas tardes, volviendo del mercado con una bolsa más liviana de lo que debería, cuando abrió por primera vez la libreta de Consuelo, con verdadera atención, no como curiosidad, sino como necesidad. Leyó el diagrama de la primera página durante 20 minutos seguidos, y entonces vio algo que lo dejó quieto en la silla, con el café enfriándose al lado y Sofía durmiendo en la habitación de al fondo. En el margen superior de esa primera página, con una letra diferente, más apresurada, Consuelo había escrito una sola frase, una frase que Andrés leyó 4 veces, seguidas, porque no podía creer que fuera tan simple y al mismo tiempo tan enorme. Decía lo siguiente: con esto nunca nadie debería pasar hambre, nunca. Andrés había intentado hablar con Consuelo sobre la huerta cuando tenía 12 años, y ella lo había rechazado. Eso no era verdad. Era exactamente al revés.
Y darse cuenta de eso fue como recibir un golpe en el estómago sin que nadie te hubiera levantado la mano. Fue una tarde de verano. Andrés lo recordaba ahora con una claridad que dolía. Consuelo estaba en el patio trasero de su casa, arrodillada en la tierra, con las manos metidas hasta las muñecas, en un cajón de madera que olía a humedad y a algo verde y vivo que él no supo identificar entonces. Le dijo que se acercara, le dijo que mirara, le explicó con paciencia, señalando con el dedo manchado de tierra, que las plantas del centro crecían altas para darle sombra a las pequeñas del borde, y que las pequeñas del borde protegían la tierra de secarse, y que todo eso junto hacía que ninguna necesitara mucha agua, ni ningún producto de esos que vendían en bolsas de colores. Andrés escuchó durante quizás 2 minutos, luego dijo que tenía que hacer algo, no recordaba qué, y se fue. Consuelo no lo llamó, solo cerró los ojos un momento, como si guardara algo, y siguió trabajando. Eso fue lo que Andrés vio de golpe esa noche, sentado en la cocina con la libreta abierta y el café frío. No vio el sistema, no vio los diagramas. Vio la cara de su abuela en ese momento, los ojos cerrados, la paciencia enorme de alguien que sabe que le están dando la espalda a algo importante y decide no pelear, y sintió una rabia que no sabía bien hacia dónde dirigir, porque no podía pelearse con un recuerdo, ni pedirle perdón a alguien que ya no estaba. Esa rabia se quedó quieta en algún lugar entre el pecho y la garganta, y Andrés la dejó estar. La cerró como se cierra un cajón que no cabe bien y se prometió que esta vez sí iba a escuchar. Al día siguiente salió temprano, antes de que Sofía se despertara. Necesitaba aire y necesitaba pensar. Caminó hasta el parque de la esquina con la libreta bajo el brazo y se sentó en un banco a releerla desde el principio. Esta vez despacio, sin saltarse nada, y fue ahí, a la luz de la mañana y con el ruido del barrio despertando alrededor, cuando empezó a entender de verdad lo que Consuelo había construido. No era solo una manera de plantar, era una forma de pensar la tierra completamente distinta a todo lo que Andrés había visto o escuchado en su vida. Era tridimensional, viva, encadenada. Cada planta tenía un rol, cada espacio, hasta el más pequeño, cumplía una función. Nada sobraba y nada faltaba. Era tan preciso que parecía imposible que alguien lo hubiera descubierto solo, sin estudiar, sin internet, sin nada más que años de observar y probar y equivocarse y volver a intentarlo. Entonces, Andrés hizo algo que no había hecho desde que era adolescente. Fue a la biblioteca, una biblioteca de barrio, pequeña, con olor a papel viejo, y una señora mayor detrás del mostrador que lo miró con curiosidad cuando le preguntó si tenían libros sobre agricultura tradicional. Le trajo 3. Andrés se sentó en una mesa del fondo y empezó a leer, y lo que encontró en esas páginas le cambió algo por dentro de una manera que todavía hoy le cuesta explicar con palabras. Lo que nadie te dice, lo que no aparece en los programas de televisión, ni en los folletos del mercado, ni en ningún anuncio que hayas visto nunca, es que el método que usaba Consuelo no era suyo, era de todos. Había sido practicado durante generaciones por familias que no tenían grandes terrenos, ni dinero, ni herramientas especiales. Familias que alimentaban a 8, 10, 12 personas con patios pequeños, con balcones, con cualquier pedazo de tierra que pudieran conseguir. Y lo hacían sin gastar casi nada, porque entendían algo fundamental que nosotros hemos olvidado por completo. Entendían que la tierra, si la dejas trabajar como sabe hacerlo, produce sola, que no necesita que la rescates ni que la llenes de productos, que el problema no es la tierra, el problema es que alguien nos convenció de que sí lo necesitaba, y ese alguien ganó mucho dinero con esa mentira. Andrés cerró el tercer libro y se quedó mirando la pared un momento, luego miró sus manos, luego pensó en Sofía, y entonces entendió que lo que tenía entre manos no era solo una manera de ahorrar en verduras, era algo mucho más grande y mucho más urgente, y también entendió que había alguien que llevaba mucho tiempo asegurándose de que gente como él nunca llegara a saberlo. El sistema que te obliga a comprar lo que podrías producir gratis no es un accidente, es un diseño, y Andrés lo vio con una claridad brutal la tarde que decidió ir a comprar tierra para sus macetas. Salió de casa con la libreta bajo el brazo y una lista corta en el celular. Necesitaba tierra, un par de macetas grandes y semillas, nada más. Entró a la ferretería del barrio, esa que huele a plástico nuevo y a producto químico, con la seguridad tranquila de alguien que sabe lo que va a buscar, y en menos de 10 minutos, esa seguridad se fue desmoronando de una manera que no esperaba. El vendedor se llamaba Mauricio.
Tendría unos 35 años, buena planta, delantal verde, con el logo de la tienda, bordado en el pecho. Mauricio era amable, de esos que te hablan como si te conocieran de toda la vida, y al mismo tiempo nunca sueltan el producto que tienen en la mano. Andrés le dijo que quería empezar una huerta pequeña en su balcón. Mauricio sonrió y lo llevó directo a un pasillo que Andrés no había visto al entrar. Uno de esos pasillos que parecen diseñados para hacerte sentir que sin todo lo que hay ahí dentro no puedes hacer nada. Tierra especial para huerta urbana, le dijo, señalando una bolsa grande con una foto de tomates perfectos en la portada. Y no cualquier tierra, aclaró, sino con sustrato enriquecido, porque la tierra normal no tiene los nutrientes que las plantas necesitan para crecer bien en espacios cerrados. Andrés asintió y la bolsa fue al carrito. Luego vino el abono líquido, porque la tierra sola no era suficiente. Luego, el insecticida preventivo, porque en los balcones los bichos aparecen enseguida y si no los controlas desde el principio, pierdes todo lo que siembras. Luego, un fertilizante de liberación lenta, porque las plantas en maceta agotan los nutrientes más rápido que en la tierra abierta. Mauricio lo explicaba todo con una calma perfecta, sin prisa, como si estuviera haciéndole un favor enorme. Y Andrés escuchaba y asentía, y el carrito se iba llenando, y el número en su cabeza iba subiendo. Cuando llegaron a la caja y vio el total en la pantalla, algo se le cayó por dentro. Lo que iba a gastar en esos productos era más de lo que gastaba en verduras en un mes entero. Pagó, salió a la calle con 2 bolsas pesadas y una sensación rara que tardó media cuadra en identificar. No era rabia todavía, era algo más parecido a la vergüenza de haber caído en algo que en el fondo ya sabía que no tenía sentido. Caminó despacio, de vuelta a casa, y en algún punto del camino abrió la libreta por la página que tenía marcada desde la noche anterior. La frase de consuelo estaba ahí, escrita, con esa letra pequeña y firme. Con esto nunca nadie debería pasar hambre, nunca. Y justo debajo, en la misma página, había otra anotación que Andrés jura que no había visto antes, o que quizás no había sabido leer hasta ese momento. Decía lo siguiente: la tierra no necesita que la rescates, solo necesita que dejes de maltratarla. Andrés se paró en medio de la acera. La gente pasaba a su lado. Un señor con un perro pequeño lo miró un segundo y siguió caminando. Andrés releía esa frase y pensaba en Mauricio, y en el pasillo de la ferretería, y en la bolsa de tierra con la foto de los tomates perfectos, y en todas las veces que había comprado esa clase de cosas sin preguntarse por qué las necesitaba. Y entonces la rabia llegó, limpia, directa, sin confusión, no contra Mauricio, que solo hacía su trabajo, sino contra la idea entera de que necesitaba permiso, o productos, o un sistema de soporte externo para hacer algo que los seres humanos habían sabido hacer solos durante toda su historia. Esa tarde, Andrés dejó las bolsas de la ferretería en un rincón del balcón y no las abrió. En cambio, bajó a la calle con una bolsa de tela vacía y empezó a caminar por el barrio con una atención distinta, la clase de atención que nunca antes había puesto en las cosas ordinarias. Miraba el suelo de otra manera, los árboles de la acera, las hojas caídas y secas acumuladas en las esquinas, la tierra suelta alrededor de las raíces. Se agachó junto a un árbol grande y recogió un puñado de tierra oscura con hojas descompuestas mezcladas dentro. Olía diferente a la tierra de la bolsa de la ferretería, olía a algo real, a algo que llevaba tiempo trabajando solo, sin que nadie le dijera cómo hacerlo. Andrés cerró la mano alrededor de ese puñado de tierra y sintió algo que no esperaba sentir en medio de una acera, algo parecido al alivio de encontrar exactamente lo que andabas buscando, sin saber que lo estabas buscando. Esa tarde volvió a casa con hojas secas, tierra del parque, cáscaras de frutas que había guardado de los últimos días y cartón del que tenía apilado en el pasillo. Subió todo al balcón y empezó a trabajar siguiendo los diagramas de Consuelo, capa por capa, despacio, sin apurarse. Y mientras lo hacía, tuvo una sensación muy concreta que le resultó difícil sacudirse después, la sensación de que alguien había construido un muro enorme alrededor de algo sencillo y que ese muro no estaba hecho de piedra, sino de publicidad, de miedo y de la convicción de que sin ayuda no puedes hacer nada solo. Andrés estaba tirando ese muro ladrillo por ladrillo, con las manos sucias de tierra, y lo mejor de todo era que ni siquiera había empezado a ver lo que había del otro lado. Andrés cometió
cometió el error más común que comete cualquier persona cuando por primera vez siente que tiene el control de algo importante. Quiso acelerar todo. Las macetas estaban listas, las capas armadas siguiendo los diagramas de Consuelo. La tierra olía bien y húmeda y llena de vida. Y en lugar de esperar, en lugar de confiar en el proceso que acababa de arrancar, Andrés empezó a intervenir. Regó 2 veces al día porque le parecía que la tierra se veía seca. Añadió más cáscaras de fruta antes de que las anteriores terminaran de descomponerse porque pensó que más era mejor. Movió la tierra con los dedos para ver cómo iba por dentro, como si pudiera acelerar algo que necesitaba su propio tiempo. Era exactamente lo que Consuelo había descrito en la libreta como el error del impaciente, solo que Andrés no había llegado todavía a esa página. El resultado llegó 2 semanas después y fue brutal en su silencio. Las primeras semillas que había sembrado, rábanos y lechugas pequeñas, siguiendo las instrucciones de la libreta, empezaron a mostrar las hojas amarillas y débiles de algo que no está bien. No era dramático ni ruidoso, era ese deterioro lento y callado que es peor que el golpe directo porque te da tiempo de sobra para dudar de todo. Andrés se quedó mirando las macetas una mañana, con el café en la mano, y Sofía desayunando adentro, y por primera vez desde que encontró la libreta, pensó seriamente en rendirse. Pensó que quizás Consuelo había sabido hacer algo que él no podría replicar nunca, que quizás ese conocimiento era de ella y no de él, que quizás estaba perdiendo el tiempo en un balcón en lugar de buscar trabajo de verdad. Esa misma tarde, con esa oscuridad instalada en el pecho, Andrés abrió la libreta en una página que no había leído todavía, una de las últimas, con la letra más apretada y pequeña de todas, como si Consuelo hubiera querido meter mucho en poco espacio. Y lo que encontró ahí lo desarmó completamente. No era un diagrama ni una instrucción técnica, era un párrafo escrito como si fuera una carta, sin destinatario, pero Andrés sintió desde la primera línea que estaba escrita para él. Consuelo decía que el momento más difícil de aprender a trabajar con la tierra es cuando dejas de ver resultados inmediatos y empiezas a dudar de si algo está pasando por dentro. Decía que en ese momento casi todo el mundo se rinde o empieza a intervenir de más, que son la misma cosa con distinto nombre, y decía algo que Andrés leyó 3 veces seguidas. Decía que la tierra no trabaja para los impacientes, porque la tierra no entiende la prisa, solo entiende el ciclo, y el ciclo no se puede apurar, solo se puede respetar. Andrés cerró la libreta y se quedó sentado en el balcón hasta que se hizo de noche. No regó, no tocó nada, solo miró las macetas en silencio y practicó algo que le costaba más de lo que esperaba, confiar en algo que no podía ver, ni controlar, ni medir, y esa fue la noche en que algo cambió en él de una manera que no tenía que ver solo con las plantas. Pasaron 11 días desde esa noche. 11 días en que Andrés regó solo cuando la tierra estaba completamente seca al tacto, en que no añadió nada, ni movió nada, ni revisó nada más de lo necesario. 11 días en que se contuvo cada mañana con el mismo esfuerzo callado de alguien que está aprendiendo a no sabotear lo que quiere que funcione. Y entonces, una mañana, salió al balcón con el café como siempre, miró las macetas como siempre, y lo vio, un brote verde, pequeño y perfecto, empujando hacia arriba desde la tierra oscura con una determinación que parecía casi agresiva. Luego otro, luego 3 más en la maceta de la izquierda. Andrés se agachó y los miró de cerca, tan cerca que podía ver las gotitas de humedad en las hojas tiernas, y sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Sintió que algo que él había hecho estaba funcionando de verdad, pero lo que pasó a continuación fue lo que Andrés no esperaba, porque cuando esos brotes crecieron lo suficiente para ser visibles desde la ventana del salón, Sofía los vio y le preguntó a su papá qué eran. Y Andrés le explicó, despacio, con las palabras más simples que encontró, que eran plantas de verdad, que iban a dar comida de verdad, y que las había hecho crecer él solo, con cosas que antes tiraba a la basura. Sofía lo escuchó con esa seriedad que tienen los niños cuando algo les parece genuinamente importante, y luego dijo una cosa que Andrés no olvidaría. Dijo, y la abuela Consuelo te enseñó, y Andrés tardó un segundo en responder porque la pregunta lo había golpeado en un lugar que todavía estaba sensible. Luego dijo que sí le había enseñado, aunque él había tardado 30 años en aprender.
Lo que pasó después de que Sofía vio esos primeros brotes cambió la historia entera de una manera que Andrés no había calculado, porque Sofía no solo los vio, los adoptó. Esa misma tarde, arrastró una silla al balcón, se sentó frente a las macetas con la libreta de Consuelo en el regazo y empezó a pasar las páginas con esa concentración total que tienen los niños de 9 años cuando algo les parece genuinamente suyo. Andrés la observaba desde la puerta del balcón sin decir nada. Sofía señalaba un diagrama, lo comparaba con las macetas reales, movía el dedo de un lado al otro como siguiendo una línea invisible, y entonces levantó la vista y le dijo a su papá, con una seriedad que no correspondía a su edad, que faltaban plantas en el borde izquierdo, que según el dibujo, ahí tenían que ir unas más bajas que protegieran la tierra del sol de la tarde. Andrés miró el balcón, miró el diagrama y se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Esa fue la primera vez que trabajaron juntos. Sofía sostenía la libreta abierta en la página correcta y Andrés seguía las instrucciones, sembrando semillas de albahaca y cilantro en el borde que había quedado vacío. Sofía le decía cuánto espacio dejar entre una y otra, con qué profundidad enterrar cada semilla, si había que regar o no después. Lo decía consultando la libreta, no inventando, y Andrés obedecía. Fue una de esas tardes que no parecen importantes mientras suceden y luego resultan ser exactamente el centro de todo. Porque en ese balcón pequeño, con olor a tierra húmeda y con la luz de la tarde, entrando de lado, algo que se había roto 30 años atrás, cuando Andrés le dio la espalda a Consuelo en el patio, se estaba reparando de una manera silenciosa y completa. Las semanas siguientes, el balcón cambió de forma visible, no de golpe, sino en capas, como cambian las cosas que crecen de verdad. Primero fueron los rábanos, que llegaron antes que todo lo demás, con esa velocidad casi impaciente que tienen. Luego la lechuga, que empezó a ocupar los espacios entre las plantas más grandes, exactamente como los diagramas de Consuelo indicaban. Luego el cilantro y la albahaca, que llenaron el borde y empezaron a soltar ese olor que te cambia el aire del balcón entero. Y en el centro, trepando por una cuerda que Andrés había fijado a la pared, los primeros tomates empezaron a mostrar sus flores amarillas, pequeñas y perfectas. El sistema funcionaba, no porque Andrés fuera especialmente hábil, ni porque tuviera algún talento oculto. Funcionaba porque había dejado de pelearse con él y había empezado a entenderlo. Los vecinos empezaron a notarlo. La señora del piso de arriba, Valentina Ríos, se asomó al balcón un domingo y le preguntó qué estaba haciendo ahí. Andrés le explicó. Ella escuchó con ese escepticismo amable de quien no quiere ofender, pero tampoco quiere creer algo que le parece demasiado bueno para ser cierto. Andrés le ofreció llevarse unos rábanos. Valentina los aceptó con una sonrisa educada y 2 días después estaba tocando la puerta del apartamento con una bolsa de cáscaras de fruta en la mano y una pregunta directa. Le dijo que quería aprender, que tenía un balcón más grande que el de Andrés y que llevaba años usándolo para guardar cosas que no usaba. Andrés la miró un segundo y luego fue a buscar la libreta. Lo que pasó en los meses siguientes en ese edificio fue algo que ninguno de los que vivían ahí habría podido predecir. Valentina empezó su huerta con la misma libreta de Consuelo, copiando los diagramas a mano en un cuaderno nuevo. Luego, don Gerardo del tercer piso, que tenía 70 años y un humor difícil, pero unas manos enormes y fuertes, vio lo que estaba haciendo Valentina desde el pasillo y preguntó sin rodeos si eso funcionaba de verdad. Luego, Carmen y su hija adolescente, que vivían en el primer piso y que siempre llegaban cargadas de bolsas del mercado, con esa expresión de cansancio de quien sabe que lo que gasta no alcanza para lo que necesita, uno a uno, de una manera que no fue planificada ni organizada, sino completamente natural, los vecinos del edificio fueron acercándose al mismo conocimiento. Y todos empezaron desde el mismo punto de partida, la libreta de Consuelo. Andrés hizo copias, fotocopió cada página con cuidado, los diagramas, las anotaciones al margen, los párrafos escritos como cartas sin destinatario, y repartió esas copias sin cobrar nada, sin pedir nada a cambio, exactamente como Consuelo había repartido siempre lo que sabía, porque entendió que el conocimiento guardado se marchita igual que una planta sin luz, y que el único modo de mantenerlo vivo era pasarlo adelante. Lo que ningún supermercado, ninguna marca de fertilizantes y ningún programa de televisión te va a decir nunca es que el conocimiento para alimentarte ya existía, ya estaba ahí, no escondido en un laboratorio, ni en un libro caro, ni detrás de una suscripción mensual.
Estaba en la libreta de una señora mayor que murió un martes tranquilo y que durante décadas intentó compartir lo que sabía con la gente que tenía cerca. Estaba en los patios de las casas de antes, en los cajones de madera de los abuelos, en las manos de personas que nunca necesitaron que nadie les vendiera la tierra, porque entendían que la tierra ya era suya. El sistema que te convence de que no puedes hacer nada sin sus productos no es más inteligente que tú. Solo llegó antes y habló más fuerte, pero llevas toda la vida pagando por algo que podrías tener gratis si alguien te hubiera enseñado a mirarlo de otra manera. Andrés no encontró un tesoro en esa libreta, encontró algo más difícil de valorar y más fácil de perder. Encontró la diferencia entre vivir esperando que alguien resuelva lo que necesitas y vivir sabiendo que puedes resolverlo tú. Esa diferencia no se compra, se aprende, y se aprende exactamente como aprendió Andrés, equivocándose, conteniendo la prisa, confiando en el proceso y escuchando por fin lo que alguien intentaba decirte desde mucho antes de que estuvieras listo para oírlo. Y ahora te pregunto a ti directamente: ¿cuántas cosas importantes te está diciendo alguien en este momento y tú todavía no estás escuchando? ¿Cuántos conocimientos que podrían cambiar tu vida estás ignorando porque el sistema te ha convencido de que no los necesitas o de que no funcionan sin su ayuda? Escríbelo en los comentarios. Queremos leerlo. Y si esta historia te movió algo por dentro, dale like y suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos videos es todavía más poderoso que esto.